Buenas noches, voy a saludarles. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Licenciado. Buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a la clase, vamos a continuar con la historia del derecho, ¿sí? Hoy nos toca el punto número 9, cómo desaparece el sistema feudal. Vean qué interesante. Ya todo lo que se había utilizado el hombre como tal y lo que permitió el sistema feudal comienza a desaparecer porque aparece la famosa máquina de vapor, la industrialización, el nacimiento de las fábricas. Entonces, el taller antiguo se dio frente a la gran fábrica que acumulaba trabajadores en condiciones infrahumanas, pero al mismo tiempo las ideas que dieron origen a la Revolución Francesa operaban ya en el ámbito de todos. Y la libertad se consideró un valor supremo del hombre, siendo el gremio en general atentatorio a esa libertad, ya que vinculaba al hombre de por vida a un oficio. Por regla general, la supresión formal de los gremios no tardó en producirse. Fíjense que la industrialización provoca que dice, señores, en la fábrica usted puede trabajar de lo que usted desee. En las corporaciones de oficio, usted está condenado a un oficio para toda su vida. Entonces, hay libertad de contratación, hay libertad de trabajo. Pero bueno, necesitaban, porque estaba precisamente, había un movimiento, fíjense ustedes, para que no desapareciera el sistema feudal y las corporaciones de oficio, había un movimiento muy valioso, que era un movimiento que se encargaba de quemar la maquinaria que estaban trasladando para las fábricas. Ahí hay una historia de alguien que fue decapitado precisamente por esos eventos, pero trataron de usar una expresión de ley, y esta ley fue la ley de Chapelier. Esta ley prohíbe las corporaciones de oficios. Ya legalmente dice, señores, están prohibidas, no pueden surgir más. Pero también le dijeron, señores de la fábrica, necesitamos un edicto, y está el edicto de Turgot. Este dice que apoyaba la libertad de comercio, la libertad de empresa. Entonces dice, señor, usted trabaja en lo que pueda. Y estas dos leyes también trataron de reprimir al obrero que aparece en las fábricas, o sea, el proceso de industrialización, porque el exceso de jornadas de trabajo era donde necesidad del trabajador necesitó precisamente tratar de estar unido. Las horas extras para las mujeres, para los niños y para los hombres provocó precisamente grandes movimientos. Y lo primero que provocó fue los congresos obreros. Señores, ya tenemos obreros, ya hay el aparecimiento. Entonces, los obreros se reúnen a través de congresos y, por ejemplo, en 1864 fundan la Asociación Internacional de Trabajadores, que era un proyecto redactado por Carlos Marx. Él consideró que el socialismo utópico no iba a llegar a nada, porque los socialistas utópicos lo que creían era que decían, señores, que no exista lucha entre el proletariado y la burguesía, sino que busquemos la bondad humana. Usted, trabajador, trabaje bien para su patrono, y usted, patrono, páguele bien al obrero, pero no provoquemos ningún tipo de violencia, ningún tipo de revolución. Y fíjense que en la segunda internacional, siempre hablando de la Asociación Internacional, en uno de los congresos, el segundo prácticamente, es donde dicen, señores, necesitamos tener bases para que en el mundo se legisle precisamente para proteger al trabajador. Y eso vamos a hablar. La limitación de la jornada de trabajo a máximo de 8 horas para adultos. La prohibición de trabajo en niños menores de 14 y 18 años. La reducción de la jornada de trabajo. La supresión del trabajo nocturno. La prohibición del trabajo de las mujeres en todas las ramas de la industria. La supresión del trabajo nocturno para mujeres y obreros menores de 18 años, la prohibición de ciertos géneros en la industria. Todas estas limitantes, todas estas conquistas o todas estas situaciones, circunstancias que estos congresos se encontraron de los obreros, dijeron, señores, se necesita que se legisle para eso en el mundo de esta manera. Claro, antes de esa época, entre 1919, comenzaron a perder un sinnúmero de disposiciones legales,
pero no tenían el valor coercitivo, ¿sí? No tenían el valor coercitivo. Las primeras normas, por ejemplo, en Alemania, alguien que me va anotando, porque por favor, si yo en el examen le preguntara, ¿cuál vamos a considerar la más importante en Alemania? Teníamos la ley de protección del obrero, protección al menor, al trabajo a domicilio, el seguro social, tribunales de industria y los mercantiles. Vamos a tomar en cuenta que me lleva a los apuntes, que vamos a ver que la ley más importante en Alemania para mí fue la ley de trabajo a domicilio de 1911. En Brasil, por supuesto, hubieron varias, pero me interesa la número 2, 1890, sobre bancos obreros para la construcción de casas para los trabajadores. Miren qué interesante. Disposiciones antes de la Organización Internacional del Trabajo. Chile tenía 3 etapas, pero me interesa, tal vez en la tercera vamos a tomar nota para efectos de examen, que se dio precisamente en la tercera etapa, se dio la promulgación del Código de Trabajo. Eso pues fue un hecho histórico para Chile. Claro, en la primera y la segunda tuvo grandes cosas, como por ejemplo el Código Civil, donde se hablaba lo relativo a las relaciones laborales, que fue precisamente por Andrés Bello. Y bueno, encontramos, pero para efectos de examen nos interesa precisamente la tercera, y que fue la promulgación del Código de Trabajo. En Colombia pues estaba el descanso, la jubilación de los magistrados, la Junta de Higiene, pero me interesa para efectos de examen la número 4. Jubilación a los maestros en las escuelas primarias con 20 años de servicio. ¿Sí? En Cuba me interesa que anotemos para efectos de examen la ley Arteaga, que tenía como prohibición el pago del salario con vales o fichas. En la República Dominicana también hubieron hechos bien valiosos e importantes, pero vamos a tomar para mí el más valioso, que es precisamente el último, que es el primer Código de Trabajo que ponen en vigor en 1951. En España, bueno, en España había muchas cosas importantes y valiosas, pero vamos a tomar en cuenta, por favor, la famosa ley de la silla, que permite a las mujeres disponer de un asiento en España. ¿Sí? Teníamos varios periodos. En Francia, ¿sí? En Francia tal vez lo más importante para mí fue que en la Revolución de 1848, que por cierto, fíjense que ahí nació una constitución que ya disponía un capítulo de derechos laborales, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Pero para efectos de examen me interesa esta parte final de la Revolución de 1848, donde nace la inspección de trabajo y se reforman los tribunales paritarios. Pero lo más valioso es que en 1874 nace la inspección de trabajo en Francia. En Italia también tenemos 3 etapas, ¿sí? 3 etapas. Pero tal vez la más importante para nosotros fue la de 1948, que entró en vigor la Constitución Republicana. En México todos son importantes, pero me interesa la Constitución de 1917, ¿sí? Esta, pues, históricamente se cree que es la número 1, pero no nos olvidemos que había existido una en España en 1848. La segunda es la mexicana, los mexicanos tratadistas siguen existiendo, que ya hablaba de una parte económica, no, en la Constitución de 1900 de México ya se hablaba precisamente de principios de materia social. Lo vamos a ver, ¿no? En Panamá nos interesa, tal vez, vamos a dejar nada más 1916, lo concerniente a accidentes de trabajo. ¿Por qué le hago referencia a todo esto? Fíjense que todavía no había nacido la Organización Internacional del Trabajo. Los congresos obreros dijeron, señores, tenemos leyes dispersas, pero no tenemos una unificación. Por eso ellos proponían aquello de las jornadas de trabajo, todo lo que leímos era sumamente valioso, que ya estaba recogido por muchos de estos instrumentos de tipo legal en materia laboral en diferentes países. En Uruguay, ¿sí? En Uruguay creo que lo más importante que vamos a tomar es la famosa llamada ley de la silla, o sea, un lugar de descanso para la mujer trabajadora. ¿Sí? En Venezuela
Aquí sí quiero que me anote el reglamento de policía, que incluye capítulos sobre jornaleros, esclavos y sobre sirvientes y jornaleros. Vamos a meter por ahí a alguien más que, mientras seguimos nosotros aquí con la cátedra. El constitucionalismo social, lo que yo les indicaba, en 1848 existe la Constitución Republicana de Francia, que contenía un capítulo que se denominaba Principio Económico, que aparentemente era de materia laboral. Pero México, no hombre, México sí tenía un capítulo que le llamaba social y que sí hablaba en su artículo 123 de aspectos de carácter laboral. ¿Quién nos hace el favor de darle lectura donde dice todo este párrafo de Constitución mexicana? ¿Quiénes los que nos van a apoyar o designamos nosotros? Diego. Vamos, Diego, donde dice Constitución mexicana. Buenas noches, Rico. Buenas noches. Constitución mexicana puesta en vigor el 5 de febrero de 1917. A ella le corresponde ser la primera en el mundo con un capítulo social. Carranza, un burgués evidente antiobrerista natural, habla puesto en vigor el 1 de agosto de 1916. Un derecho que establecía la pena de muerte en contra de los huelguistas, contra la misma pluma chata con la que firmó ese decreto. Habría firmado el Plan de Guadalupe y la promulgación de la Constitución que elevaba al derecho de huelga a la suprema condición normativa, pero pagaba un precio barato. En el país no había prácticamente trabajadores, solo campesinos. El artículo 123, nacido de la discusión encendida los días 26, 27 y 28 de diciembre de 1916, a partir de una propuesta jacobina de reforma al proyecto del artículo 5, que regulaba la libertad de trabajo, se convirtió en un verdadero capítulo social. Ya en enero su contenido variopinto resultaba excepcional. Duración máxima de la jornada en 8 horas, la diurna y 7 la nocturna. Prohibición de labores insalubres y peligrosas para la mujer y los menores de 16 años. Jornada máxima de 6 horas para los menores de 12 a 16 años. Descanso semanal, protección de la mujer embarazada, salario mínimo, igualdad de salario a igualdad de trabajo, normas protectoras de salario, pago de tiempo extraordinario con limitaciones a su duración, diaria y semanal. Derecho de los trabajadores a habitaciones cómodas e higiénicas, responsabilidad empresarial por accidentes de trabajo, medidas de seguridad e higiene, libertad sindical, derecho de huelga y derecho al paro. Soluciones de los conflictos de trabajo a través de juntas de conciliación y arbitraje de integración tripartita. Estabilidad en el empleo, condiciones mínimas para los trabajadores mexicanos en el extranjero, nulidad de las renuncias de los trabajadores, establecimiento de cajas de seguros populares y formación de sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas para los trabajadores. Bueno, vean pues, miren qué importante, 1917, y en la Constitución está el artículo 123. ¿Por qué quería que leamos una lectura? Vean lo que dice ahí. Había firmado este gobernante, precisamente había firmado un decreto donde prácticamente estaba condenando a los huelguistas a la pena de muerte. Y sin embargo lo convencieron y dijeron, mira, ¿por qué no legislamos en la Constitución un capítulo social relativo a la jornada de trabajo y los derechos de los trabajadores? ¿Y por qué lo convencieron? Porque dicen que el país en México en 1917 no habían obreros, sino únicamente campesinos. O sea, ellos trabajaban únicamente con campesinos. Entonces, ellos, los tratadistas, por supuesto, sostienen que fue la primera constitución que legisló en materia laboral y no dejan de tener razón, solo que nunca fue aplicable porque pues al obrero no le daban la calidad que tenía.
Y por último tenemos la famosa Constitución de Weimar de 1919. 3 constituciones vamos a analizar acá hoy. Entonces, esta dice que notablemente, se aprueba la Constitución de Weimar, sustituta generosa y precaria del Imperio Alemán, que en su capítulo denominado Vida Económica consagra también derechos sociales como la libertad de coalición, la seguridad social, la necesaria implantación internacional de una reglamentación que garantice a la clase obrera de todo el mundo un mínimo de derechos sociales. O sea, ya 2 años después, sí existió otra constitución en Alemania, posiblemente con más aplicación que la mexicana, pero la mexicana fue la que realmente desarrolló. El Tratado de Versalles, pues, es producto del fin de la Primera Guerra Mundial y nada más donde los estados se comprometen a crear la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué tratado fue el que le dio origen a la Organización Internacional del Trabajo? El Tratado de Versalles. Historia del derecho guatemalteco. Bueno, data el Código Civil precisamente de 1877, que regulaba las relaciones laborales en un contrato que es el contrato de locación de servicios, que es el antecedente histórico en Guatemala del contrato de trabajo. En el 77 y en 1877 también tenemos el reglamento de jornaleros. La primera ley de trabajadores, que les habla, ya se los había mencionado, de 1894, regula el trabajo más o menos forzoso de los campesinos en las fincas de los oligarcas cafetaleros, creando una judicatura privativa que eran los jueces de la agricultura. Seguro se lo voy a preguntar en el examen, ¿no? Entonces, por favor, me lo estudia, porque vean, esta es la famosa ley de trabajadores, que la mayoría de tratadistas ni siquiera la mencionan. No es una ley protectora de los trabajadores, es una ley de protectora de los oligarcas cafetaleros. Imagínense, los asuntos laborales se discutían en un juez de agricultura. Luego está la ley protectora de obreros, que es el antecedente histórico del régimen de seguridad social. Luego está el decreto 330, que ustedes saben que históricamente fue el primer código de trabajo, entró en vigencia el 1 de mayo de 1947. Y el decreto número 1441, que es el actual Código de Trabajo, que cuando vieron la ficha con el licenciado Alan, dijimos de que entró en vigencia el 16 de agosto de 1961. ¿Cómo se le ha denominado al derecho al trabajo? ¿Sí? El derecho al trabajo ha tenido diferentes denominaciones. Primero se le llamó legislación industrial, pues por supuesto, no fue bien acogido porque únicamente se refería a la industria, pero fue precisamente a ese nombre que se le dio en determinada época. Acuérdense que estamos en el proceso de la revolución industrial, entonces no hablaban de derecho al trabajo, sino de legislación industrial, porque más querían favorecer a la industria que al trabajador, pero ahí se discutían los asuntos laborales. Luego se le dio derecho obrero. Claro, las organizaciones internacionales comenzaron a presionar y dijeron, bueno, señores, no le llamamos derecho industrial, le llamamos derecho obrero, porque somos los obreros los que estamos en las fábricas. Muy reducido su nombre, porque únicamente se refería a la parte del obrero, y nosotros sabemos que no solo existe obrero con la palabra trabajo, sino que puede incluir un número, precisamente de labores distintas, ¿sí? Imaginemos la misma trabajadora de casa particular o trabajo doméstico, es un obrero o es una trabajadora, y nosotros obreros lo relacionamos con la fábrica y no tanto con otro tipo de trabajo. Entonces tenemos la industrial, tenemos el obrero, social, a los que defienden esta teoría de la denominación de derecho social. Bueno, ellos consideran el derecho social porque estamos hablando de una actividad social, pero dicen, bueno, todos los problemas son de carácter social, los conflictos son conflictos de carácter social, pero la palabra derecho social es demasiado amplia, porque el derecho social puede incluir el derecho a familia, el derecho agrario, hay tantos derechos que puede incluir, porque es social, pues es todo prácticamente. Entonces es demasiado extenso para darle esa denominación. El derecho al trabajo o derecho laboral. Esto se utiliza como sinónimo, nosotros utilizamos más derecho al trabajo, pero también podemos usar derecho laboral. Hoy por hoy ustedes han escuchado que ya en la nueva exposición del talento humano ya no se quiere hablar de trabajador, se habla del colaborador. Ahora dice, bueno, Diego Portillo es colaborador de la empresa.
A mí en lo personal me choca ese nombre, pero todo es evolutivo. Hoy por hoy yo le siento significado que a Diego, que es trabajador, le digan colaborador. No, pues sí, colaborador, no, Diego tiene un contrato de trabajo y es un trabajador, pues. Pero bueno, esas son las nuevas tendencias, ¿verdad? Hasta el día de hoy, Diego es un trabajador. El derecho del trabajo, pues, esta es la denominación más propia para la disciplina, ¿sí? Néstor de Buen dice que esta denominación es la que ha tenido mayor aceptación entre los tratadistas. En rigor, no es una denominación plenamente satisfactoria. Al menos en el estado actual de la ley y de la doctrina, ya disposiciones no comprenden cómo la actividad puede manifestarse en el trabajo. Sí, lo que dice es de que todavía derecho del trabajo nos vamos a ir quedando un poco limitados. Vamos a tratar, y quiero que me recuerde la persona que está haciendo las anotaciones, que al final del semestre va en una pregunta. Usted va a elaborar una definición del derecho del trabajo con todo lo que miremos. No, ahorita usted puede leer un tratadista, ¿no? Usted va a un conjunto de normas y principios que regulan. ¿Qué primero regulan? La relación laboral. Pero aquí vamos a ver, por ejemplo, la parte de la previsión social. En la parte de la previsión social está la seguridad social, está la vivienda, está la recreación, pero vamos a, entonces dice, eso no está contenido en estas definiciones, entonces la puede incorporar. Entonces quiero que Elena Contreras, que Denis Joel elaboren una verdadera definición de derecho laboral de acuerdo a su saber y entender, con lo que analicemos precisamente en este curso. Entonces, y por último, pues tenemos otras denominaciones que quienes le han llamado el derecho nuevo, otro le llaman derecho social del trabajo, otro derecho económico social, y hay quienes le llaman derecho de los trabajadores. Todas son limitantes, porque acuérdense que no solo hay derechos de trabajadores, sino también de los patronos. Definiciones. Tenemos la del doctor César Landelino Franco, conjunto de normas, de principios y normas que tienen por finalidad principal la regulación de las relaciones jurídicas entre patronos y trabajadores, en referencia al trabajo subordinado, incluyéndose las normas de derecho individual y colectivo que regulan los derechos y deberes de las partes entre sí y las relaciones de estas con el Estado. Está la definición de la cueva de Urbina y de Abreu Sánchez Alvarado y también la de Néstor de Buen. Para efectos de examen, tomamos la del doctor César Landelino Franco, la de Abreu Sánchez Alvarado y la de Néstor de Buen. También la legislación mexicana tiene su propia definición. Su origen, ¿de dónde realmente viene la palabra trabajo? Bueno, algunos dicen que viene del latín trabus, que significa travis, que significa traba, y esto es debido a que para algunas personas el trabajo representa una traba, porque conlleva la realización de un esfuerzo. Pero también quienes lo ubican en el griego clivo, que significa apretar, oprimir y afligir. El diccionario de la lengua española dice que es el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza. Y así, pues, Guillermo Cabanera señala que es una definición de derecho, se debe tomar en cuenta distintos aspectos como la naturaleza jurídica, la autonomía, los sujetos y el objeto. Vamos a ver otras definiciones. ¿En qué sentido? Es que para llegar a una definición, según el tratadista Juan Gali, dice que, señores, hay criterios de referencia para tomar una definición y debemos de tomar los elementos generales del derecho. O sea, desde esa perspectiva tenemos que elaborar una definición de lo que es derecho del trabajo. Tenemos que tomar otra teoría, dice, señores, debemos de tomar en cuenta el contrato de trabajo para buscar una definición. Otro criterio, debemos de tomar las relaciones jurídicas del trabajo para llegar a una definición. Cabanelas, por su parte, dice, no, señores, las definiciones tienen que tener carácter político, económico y jurídico. ¿Sí? Y en lo jurídico dice que hay que tomar en cuenta la relación de trabajo, el sujeto, las normas, el contrato. También atienden definiciones dobles que atienden a diversos fines en materia laboral. Néstor de Buen realiza un conjunto de esos criterios y señala que debe clasificarse definiciones de derecho de trabajo a la forma siguiente. Señores, para llegar a una definición del derecho del trabajo, atendamos los fines del derecho laboral. Otra definición, atendamos los sujetos de la relación laboral, el objeto de la relación laboral, la relación laboral en sí misma. Y también dice, señores,
En todo esto hay definiciones complejas y dobles, ¿sí? Y ahí está la que atiende a sus fines, la que atiende a la relación laboral, al objeto y a la relación laboral en sí misma. Pero miremos las relaciones complejas, las definiciones complejas y dobles. Primero, dice, el derecho obrero es un conjunto de normas y principios que rigen la prestación subordinada de servicios personales, la asociación de quienes lo prestan y de quienes lo reciben, la regulación uniforme de trabajo, crea las autoridades que se encargan de aplicar esas normas y fija los procedimientos que garanticen la eficacia de los derechos subjetivos que las propias normas se deriven. Para Guillermo Cabanela dice, señores, con definiciones complejas, aquel que tiene la finalidad principal la regulación de las relaciones de trabajo jurídicas entre empresarios y trabajadores, de unos y otros con el Estado, en lo referente al trabajo subordinado. Y en cuanto atañe a las profesiones y la forma de la prestación de los servicios, también lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e inmediatas de la actividad laboral. Definiciones dobles. En sentido amplio, doctrinal, derecho del trabajo es el conjunto de normas reguladoras de las relaciones nacidas de la prestación del trabajo personal y libremente realizado por cuenta ajena. En sentido estricto jurídico positivo, el derecho del trabajo es el conjunto de normas reguladoras de las relaciones nacidas, ¿sí?, de un trabajo realizado por cuenta ajena y en subordinación y en situación de subordinación o dependencia. Y por último, miremos la importancia del estudio del derecho del trabajo. Aquí voy a pedir, por favor, que nos apoye un alumno y una alumna. ¿Quién nos levanta la mano? Idania y Carlos. Idania y Carlos. Idania, léete 3 objetivos generales y Carlos se lee 3 específicos. Léete a partir del 4, por favor, Idania. Y también vos, Carlos, a partir del 4. Ok, número 4. Preparar al estudiante para que esté en capacidad de hacer una correcta interpretación de las normas jurídicas laborales. Número 5. Preparar al estudiante para que esté en capacidad de hacer una correcta aplicación de las normas jurídicas en la legislación laboral. Y número 6. Preparar al estudiante para que esté en capacidad de resolver los conflictos que como consecuencia de la relación individual de trabajo se le puedan presentar. Fíjate qué interesante. Vamos, Carlos. A partir del Cuarto está bien. de los específicos. Sí. Ilustrar al estudiante acerca de la constitución y funcionamiento de la Organización Internacional del Trabajo. Ilustrar al estudiante acerca del capítulo de los derechos sociales mínimos que fundamenta la Constitución Política de la República en el derecho al trabajo. Que el estudiante comprenda a fondo la esencia del trabajo, del derecho del trabajo, mediante el conocimiento y dominio de sus principios. Bien, esos ahí pues son los específicos y los generales. Esa es la importancia por la que nosotros debemos de estudiar el derecho del trabajo, ¿sí? Ahora nos vamos a ir ya a la naturaleza jurídica del derecho del trabajo. Solo tengo una duda, ¿no? Dejamos de presentarlo, ¿no? Bueno, aquí estamos con la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica, pues ustedes la vienen estudiando en teoría del proceso. La vamos a resumir en palabras sencillas. Fíjense que tiene mucha importancia. En Guatemala hay un tratadista, hay un libro por ahí, un tratadista de una universidad privada. Cuando usted lee la naturaleza jurídica del derecho al trabajo, se queda un poco asombrado, porque lo enfoca exactamente quienes creen en la teoría de la primera. Pero primero es un criterio. Ustedes, ¿qué es la naturaleza jurídica? Por la naturaleza jurídica entendemos las cosas, su principio, su proceso, en fin, la esencia de cada cosa,
Los tratadistas del derecho laboral consideran que la naturaleza jurídica del derecho del trabajo debe analizarse desde la perspectiva derecho privado, derecho público, derecho natural. Miremos las 5, miremos la primera. ¿Qué es lo que quieren decir la primera? Señores, y este tratadista en guatemalteco, que yo les digo que fue magistrado de la corte y pues trabaja por el sector privado, él pues tiene su propia posición, su propio criterio, y por supuesto que se le respeta y se le admira. Y él dice, señores, la naturaleza jurídica del derecho al trabajo es privada. Desde el momento que mencionamos la palabra contrato, estamos en el ámbito del derecho privado, porque contrato solo existe en el ámbito del derecho privado. Y entonces dice, también hay la voluntad de las partes. Claro, y Dania quiere trabajar y Carlos le quiere dar trabajo. Entonces hay un acuerdo de voluntades. Es espontánea esa relación entre ellos para firmar un contrato de trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, ellos consideran que la naturaleza jurídica del derecho del trabajo es privativa. Luego tenemos la siguiente que dice, no señores, es una concepción del derecho publicista. ¿Por qué? Dice, en nuestra legislación el derecho público, porque contiene normas de interés público, irrenunciables, y porque el Estado debe ejercer vigilancia para que se respeten los derechos mínimos de la clase trabajadora. Desde el momento de inicio de la relación laboral, desde la firma de la celebración del contrato de trabajo, desde ahí se deben respetar estas normas de interés público. ¿Cómo se van a resolver las situaciones? El indubio pro operario, todo lo que favorezca al trabajador. Entonces, señores, perdonen, es un interés público, es un interés de la colectividad. Se trata de buscar esa desigualdad entre capital y trabajo. Entonces, debe ser una concepción publicista, ¿sí? Y nosotros saben que la tenemos en un considerado. Pero hay también una dualista. Vean, estos tratadistas, señores, tanta discusión si es del derecho público o el derecho privado. Pues quiero decirles, dicen estos dos tratadistas que consultamos, que es de ambos. Por eso la teorista es dualista. Cuando hablamos de un contrato de trabajo, estamos en el ámbito del derecho privado. Pero cuando hablamos de algunos derechos que impone el Estado o algunas obligaciones que impone el Estado en el momento de elaborar un contrato, estamos en normas de derecho público. Entonces, consideran que el derecho al trabajo como un conjunto inseparable de instituciones de derecho público y privado. Dice, señores, si se ve un contrato, no podemos separarnos del derecho privado. Si estamos viendo el interés de la colectividad y el interés público, estamos en derecho público. No los podemos separar, son parte de un todo. Esa es la teoría dualista. La concepción social, bueno, esto ya es un poco, va más allá. Por ejemplo, dice que todo lo relativo a la prestación de servicios debe considerarse entre el derecho social, pues el grupo de trabajadores engendra problemas de carácter social. Vean por dónde va. Es segundo tratadista, es el conjunto de principios, instituciones y normas que en función de su integración protegen, tutelan, reivindican a los que viven de su trabajo y a los económicamente débiles. Por eso dice que es un derecho social. Y Mario de la Cueva define los derechos sociales como los que se proponen a entregar la tierra a quien la trabaja y asegurar a los hombres que vierten su energía de trabajo a la economía, la salud, la vida y el ingreso en el presente y en el futuro, que haga posible un vivir conforme con la naturaleza, la libertad y la dignidad humana, además de considerar el derecho del trabajo es como un estatuto de la clase trabajadora que impuso la Constitución, que impuso la legislación para detener su posición frente al capital y fijar los beneficios mínimos que deben corresponderle por la prestación de sus servicios. Desde ese punto de vista lo ve social, lo ve como una lucha de clases sin querer,
lo ve como dice, señores, es que la parte más débil hay que protegerla. Ahí estamos ante la parte social, ¿sí? Y ese es el enfoque que le dan. Pero ustedes saben que ya en conclusión, bueno, miremos la otra. Hay una perspectiva desde sus normas, sus instituciones y su tutela. Desde sus normas, los tratadistas consideran que la naturaleza jurídica del derecho del trabajo la deben de analizarla desde la perspectiva de la norma, ¿sí? Si una de las partes impone a la otra las condiciones de trabajo, está frente a normas de derecho público. Pero si las partes tienen facultad para discutir las condiciones o normas reguladoras del contrato, estamos frente al derecho privado. Entonces, esta concepción va no sobre el derecho público-privado dual, no, va sobre la norma. Busquemos la naturaleza jurídica desde el punto de vista de sus normas. Busquemos hoy sobre sus instituciones. Según los tratadistas, para definir la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, deben de incorporarse una serie de instituciones que hace convertir a todas en relaciones jurídicas de una misma idea o finalidad, que es la social. Pues tiene características propias, peculiares, especiales. Desborda los límites de las grandes ramas del derecho. Y es lícito que sus normas sean derogadas cuando lo convenido resulte más beneficioso para la parte débil. Desde ese punto lo ven. Y la tutela de intereses. El Estado, si el Estado actúa como Estado, si lo hace con ese poder frente a un particular, estamos frente al derecho público. Pero si el Estado deja de actuar con su imperio político y se coloca en la misma situación de un particular, estamos en la parte del derecho privado, de acuerdo a sus intereses. Pero interesante lo que dice el tratadista Dávalos, ¿sí? Vamos a pedirle el favor a alguien que nos apoye con la lectura aquí. ¿Quién nos apoya? Vamos a ver, donde dice José Dávalos. Gracias, licenciado. José Dávalos manifiesta que estamos frente al derecho público cuando se tutela un derecho no patrimonial, y cuando se tutela un derecho patrimonial nos encontramos frente a normas de derecho privado. Esta tesis se critica, pues vemos que el derecho fiscal es derecho público, a pesar de que tutela derechos patrimoniales. En cambio, todo el régimen de familia no es patrimonial y pertenece al derecho privado. También indica que si los sujetos de la relación jurídica se encuentran para poder distinguir si la norma que los rige es de derecho público o de derecho privado. Si los sujetos se encuentran en un mismo plano, estamos frente a una norma de derecho privado, es decir, una relación de coordinación. Si uno de los sujetos de la relación está en un plano de superioridad, estamos frente a una norma de derecho público, pero puede ocurrir que los sujetos de la relación estén en un plano de igualdad y, sin embargo, las normas que los rigen sean de derecho público. Por ejemplo, los tratados internacionales. Pero puede ocurrir que los sujetos de la relación estén en un plano de igualdad y, sin embargo, las normas que los rigen sean de derecho público. Por ejemplo, los tratadistas internacionales. Fíjense la definición que da ya José Dávalos en cuanto a este tema de la percepción desde el punto de vista de las normas, las instituciones y la tutela de intereses. Conclusión. La legislación guatemalteca, los principios que inspiran las resoluciones judiciales y la doctrina legal establecen que, ya estamos ahí ya con la asistencia, jóvenes, establecen que la naturaleza jurídica del derecho de trabajo es de carácter público, como lo establece el cuarto considerando inciso E del Código de Trabajo, puesto que indica que el mismo en su aplicación prevalece el interés colectivo sobre el interés particular. Ahí terminaríamos eso y entraríamos a las fuentes del derecho, ¿sí? Vamos a ir más pausado para que si no nos vamos a perder. Bueno, fuentes del derecho del trabajo. Primero vamos a ver una definición de lo que son fuentes del derecho. Luego, las fuentes tradicionales. Por favor, no me lo vayan a confundir. Yo lo tengo como referencia. Las fuentes tradicionales ustedes las vieron en teoría del proceso.
¿Se recuerdan el artículo 2 de la Ley del Organismo Judicial? Luego sí vamos a entrar a las del derecho del trabajo, que aquí sí estamos hablando específicamente las del derecho del trabajo. Entonces vean pues, Guillermo Cabanelas, ¿qué es la fuente del derecho? Entonces Guillermo Cabanelas dice, es el principio, fundamento u origen de las normas jurídicas y en especial del derecho positivo vigente en determinado país o época. Ahora sí vamos a las tradicionales fuentes del derecho. Artículo 2 de la Ley del Organismo Judicial. Dice, la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. Vean, la ley es la fuente del ordenamiento jurídico, ¿sí? En materia laboral, ya hemos hablado que la pirámide de Kelsen no tiene ya ninguna posición acá. Acá con toda la idea que tenemos es del derecho común, desaparece. Artículo 106 de la Constitución, tercer párrafo, indubio pro operario. Pero como fuente general del derecho está la ley, está el Código de Trabajo y todas las disposiciones legales que yo quiero, por favor, que en materia laboral hablemos de la legislación laboral, porque saben que incluyen los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, los convenios colectivos que se celebran en los conflictos colectivos, los pactos colectivos de condiciones de trabajo, que el reglamento interior de trabajo y, por supuesto, cualquier otro tipo de disposición en materia laboral. Entonces, vamos a ver qué significa cada una de estas. Vean, pues, entonces, es la fuente del ordenamiento jurídico la ley. La jurisprudencia, ¿qué? La complementará. Y eso es así, ¿oye? En materia laboral, fíjense, pues, no podemos hablar solo del Código de Trabajo y todas estas disposiciones, esta legislación. Tenemos que hablar de la jurisprudencia. Tenemos que hablar, que vean, ¿cuál es la regla general que ustedes traen en su conocimiento, en su mente? Que para crear jurisprudencia son 5 fallos. Por favor, eso es en derecho común, derecho civil y los demás derechos. Pero en materia laboral va a variar. A partir de hoy, por favor, usted sabe que en materia laboral son 3 fallos, no son 5. Y no nos da precisamente casación, lo va a otorgar la Corte de Constitucionalidad. Y vieran, bien peculiar esta jurisprudencia que se da en materia laboral, porque dice que la Corte se puede separar de su propia jurisprudencia. O sea, no de por cierto y terminada la jurisprudencia en materia laboral por la CC. Ella se puede separar. Los tribunales pueden seguir aplicando, pero si la innovación nueva de la Corte tiene 3 fallos, debemos de tomar la nueva disposición de la Corte. Y vean, cada 5 años estamos cambiando Corte de Constitucionalidad. El otro año hay elecciones para elegir el nuevo, un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, un representante del Colegio de Abogados, que es a través de una elección, un representante del Congreso de la República, un representante y su suplente, por favor, del Ejecutivo, un representante de la Corte, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en pleno, y por supuesto el orgullo más grande de nosotros los sancarlistas, un delegado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que lo elige el Consejo Universitario, Consejo Superior Universitario. Esos son los 5, cada quien con su suplente. Ellos son los que nos van a decir también en materia laboral, cuando hagan sus funciones o estén en ejercicio de su función como magistrado. Entonces, bueno, la costumbre, ya llevamos la jurisprudencia, ahora la costumbre, regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probada. Ese es un requisito. Fíjense que es muy, qué taxativa, muy, ¿qué les dijera yo?
muy limitado el artículo 2 para aplicarlo en materia laboral. En materia laboral es más amplio. La ley, toda norma jurídica reguladora de actos y relaciones humanas, aplicable en determinado tiempo y lugar. El artículo 10 de la ley del organismo judicial habla de la interpretación de la ley, que es una de las principales fuentes de la ley, de las fuentes tradicionales. ¿Qué es la ley? Las normas se interpretan conforme a su texto. Vean qué difícil en materia laboral este tema, pero estamos hablando en general, ahorita del derecho común, solo porque lo vamos a comparar con el derecho laboral. Pero vea, dice conforme a su texto. Ya leímos. Constitución, artículo 102, inciso I, dice que vamos a tener derecho, si somos trabajadores agropecuarios, a 10 días de vacaciones. Artículo 130 del Código de Trabajo dice que todo trabajador, sin excepción, tiene derecho a 15 días. ¿Cuál vamos a aplicar? Vamos a aplicar la que más beneficia al trabajador, que son 15 días. Nos perdemos entonces que las normas se interpretan conforme a su texto, ¿sí? Según su sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo a las disposiciones constitucionales. Este es otro tema, ¿eh? Cuando una ley es clara, no desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de las partes, pero los pasajes de la misma se podrán generar atendiendo al orden siguiente. Esta lo de ustedes, a la finalidad del espíritu de la misma, a la historia fidedigna de su institución, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Eso es cuando no logramos interpretar una norma, esto es lo que tenemos que tomar como base. La jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Es la interpretación que de la ley hacen los tribunales para aplicarlas a casos sometidos a su jurisdicción. Así pues, la jurisprudencia está formada por un conjunto de sentencias dictadas por el Poder Judicial sobre una materia determinada. La costumbre. ¿Qué es la costumbre? En materia laboral se aplica hoy. Hábito adquirido por repetición de actos de la misma especie. La academia lo define dentro del vocabulario forense como la que se establece en materia no regulada y sus aspectos no previstos en la ley. No están en la ley y son una costumbre. En la ley, por ejemplo, puede decir de que, imaginemos algo, ¿sí? ¿Qué costumbre podemos ver? Hagamos un acto de costumbre. Vamos a ver, porque no lo vamos a confundir con algún tipo de derechos adquiridos. Pero, por ejemplo, dependiendo de las regiones, ¿sí? Nosotros tenemos regiones frías, regiones con la parte del oriente con mucho calor. Ahí pueden variar inclusive las costumbres, ¿va? Pueden variar las costumbres. Por ejemplo, les digo, podemos establecer una norma a título general, donde vengamos nosotros, digamos, todos los trabajadores del organismo judicial deben de usar traje completo o con corbata. Ya se imagina usted en un lugar del oriente, usted con saco y corbata, le garantizo que no tiene mejor, ¿qué? No tiene mejor fórmula para bajar de peso que estar así. Es imposible. Entonces uno va muchas veces a uno de los departamentos y encuentra a los propios jueces con su vestimenta acorde precisamente al sistema, a la costumbre, precisamente por lo que estamos hablando. Toda la costumbre, por favor, hábito adquirido por repetición de actos de la misma especie. Estamos hablando en materia laboral. Ahora sí veamos las fuentes específicas del derecho del trabajo. Formales, reales e históricas. Las formales, miren cuáles tenemos. La ley, la costumbre y usos locales. Usos locales son diferentes a la costumbre, ¿eh? Son muy diferentes.
la doctrina, la jurisprudencia, a los principios del derecho del trabajo, a los principios generales del derecho del trabajo y la equidad. Veamos la ley. Por eso les decía, si yo les dijera a ustedes qué ley aplicamos en materia laboral, usted inmediatamente dice el Código de Trabajo. Es que las disposiciones legales en materia laboral usted no las encuentra solo en el Código de Trabajo. ¿Qué pasa con los trabajadores del sector público? ¿Qué pasa con los trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala? ¿Qué pasa con los trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? ¿Se dan cuenta que ya nos metimos al ámbito? ¿Qué pasa con las municipalidades? Entonces las disposiciones legales van allá más que el Código de Trabajo. La ley del servicio civil, su reglamento, la ley de clases pasivas. Entonces, por favor, Constitución Política de la República de Guatemala, porque saben que aquí no aplicamos la pirámide de Kelsen, pero tiene normas relativas al trabajo. El Código, por supuesto. Tratados y convenios internacionales, saben que son parte de la legislación laboral. Saben que la Corte Constitucional resuelve muchos fallos de acuerdo al contenido de los tratados y convenios internacionales, ya sean técnicos o de gobernanza o fundamentales. Son 3 tipos de tratados y convenios que tenemos, ¿sí? De gobernanza, fundamentales y técnicos. Pero si están ratificados por Guatemala, son ley vigente y positiva en Guatemala. Usted en materia laboral puede estudiar los tratados y convenios que de repente encuentra alguna norma que le puede favorecer a su caso determinado en materia laboral. Bueno, ya hablamos también que aquí están las demás leyes dispersas, por eso al final puse disposiciones legales de entidades del Estado, empresas privadas en materia laboral. Y cuando empresas del Estado, de que por ejemplo en la universidad existe un estatuto de los trabajadores, diferente a la ley del servicio civil, diferente a la ley del servicio civil, diferente a cualquier otra materia. Entonces tenemos tratados y convenios internacionales, recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. ¿A qué se refiere esto? Fíjate que hay unas disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo que le llaman recomendaciones. Pues si uno se queda asombrado cuando ve las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, en una sentencia dicen que tomaron como base la recomendación número tal y tal de la Organización Internacional del Trabajo. Y les estoy hablando que estos no son instrumentos ratificados por Guatemala, son recomendaciones que hacen en términos general la OIT y que los Estados miembros pues, recogen muchas de ellas para aplicarlas en su justicia laboral. Luego hablamos reglamentos interiores de trabajo. Miren ustedes qué interesante en materia laboral. Usted como idea general viene con el aspecto de decir, ¿quién hace las leyes en Guatemala? Inmediatamente usted va a decir el Congreso de la República de Guatemala, y tiene toda la razón. Pero ¿será que el reglamento interior de trabajo, quién lo elabora? Alguien que me busque en el código por fuera del artículo 57, para que nos vaya dejando claro algunas normas. Alguien que lo busque, por favor. Por favor, Antillón. ¿O alguien más que lo tenga? ¿Y Dania? Sí. Reglamento interior de trabajo es el conjunto de normas elaborado por el patrono de acuerdo con las leyes, reglamentos, pactos colectivos. Espérate. Despacito lo primero. Despacito. Entonces, ¿dónde parece? Okay. Reglamento interior de trabajo es el conjunto de normas elaborado por el patrono de acuerdo con las leyes. Ahí detenete. Miren ustedes, conjunto de normas elaboradas por el patrón. No las hizo ningún congreso, pero es ley en materia laboral. Vean pues, convenios colectivos. Ustedes han escuchado, pues vamos a ver el otro semestre, el derecho colectivo. Ustedes van a ver que muchas veces hay reclamaciones de la clase trabajadora, hay un pliego de peticiones. Ustedes dicen,
A veces usamos un léxico equivocado, decimos, hay paro de médicos en el Roosevelt. Señores, no es paro, es una medida de hecho. Los paros en materia laboral únicamente los llevan a cabo los patronos, que nunca utilizan esa figura, ¿va? Está escrita, pero nunca hacen uso de ella. Pero por favor, en materia laboral son medidas de hecho, ¿eh? Esos son, y ya en un acuerdo, y en un convenio, esa ya es ley, solo que esa ley solo se aplica en esa institución, en esa empresa. No va más allá y se va a aplicar en todas, no, solo en esa empresa, ¿eh? Solo en esa institución del Estado. Pactos colectivos de condiciones de trabajo. Claro que han escuchado. Hoy mismo se discute el del Ministerio de Educación, si quieren que sea público, si quieren que no se haga público. Ustedes ya vieron esa parte de la vida guatemalteca. Lo interesante con los pactos colectivos es que el artículo, miremos qué es el artículo 49 del Código de Trabajo. No sé si alguien lo tiene ahí. Solo la primera parte, como la primera línea. Por favor, Carlos. Despacito, no te sé dónde paramos. Está bien. Artículo 49. Pacto colectivo de condiciones de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos. O uno o varios sindicatos de patronos. Sí. Sí. Con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo daba a prestarse y las demás materias relativas a este. Sí. El pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional. Ahí detenerte, Carlos. El pacto colectivo de condiciones de trabajo, de conformidad con el artículo 49 del Código de Trabajo, es ley profesional. Lo que nunca nos debemos de equivocar que únicamente va a aplicar a esa institución del Estado, no a todas, y a esa empresa. Bueno, y le voy a anticipar, en Guatemala no existe la huelga solidaria, ¿ve? Que porque están en huelga los del Ministerio de Finanzas, nos vamos a poner en huelga los del Ministerio de Salud, los del Ministerio de Agricultura. No, señor, en Guatemala está prohibida la huelga solidaria. ¿Por qué? Porque los conflictos colectivos llegan para una firma de un convenio colectivo o un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y Carlos le dio lectura, por favor. Es ley profesional. Oíme, no la hizo el Congreso. La hicieron patronos y trabajadores, la discutieron y por supuesto el Estado en el proceso de homologación dan como un visto bueno y ya es ley solo que en esa empresa o en esa institución. Sentencia colectiva o laudo arbitral. Miren qué interesante. Planteamos un conflicto, fíjense, no llegamos a ningún arreglo. No celebramos ningún convenio. No celebramos ningún pacto. Entonces, hay un procedimiento y al final, con consentimiento de las partes o una de ellas, de conformidad con la ley, se puede llegar a una sentencia colectiva o laudo arbitral. Y miren qué interesante ustedes. Aquí es integrado el Tribunal de Conciliación y Arbitraje por 3 miembros: juez, un representante de trabajadores y uno de patronos. Pero aquí se da la sentencia ultra petit. ¿Qué es la sentencia ultra petit? Es donde los jueces, o sea, estos que les estoy hablando, este Tribunal de Conciliación o Arbitraje, porque son diferentes, integrado por un juez, 2 vocales, un representante de trabajadores y uno de patronos, escuchen, pueden resolver más allá de lo pedido. Si nosotros pedimos algo, ellos pueden resolver más allá de lo que nosotros pedimos. Eso solo está en materia laboral, ¿eh? Solo en materia laboral. Y por último, es las disposiciones legales de las entidades del Estado o empresas privadas en materia laboral. ¿Saben, por cierto, que en Guatemala existen empresas del Estado de carácter privado? Existen, ¿no? Existen. ¿Saben ustedes que hay entidades del Estado que no reciben fondos del presupuesto anual de ingresos y egresos de la nación? Existen, ¿no? Que se mantengan sus propios fondos. Veremos hoy la costumbre y usos locales, ¿sí?
¿Qué es la costumbre? Es un uso implantado en una colectividad y considerado por esta jurídicamente obligatorio. Es derecho nacido por la costumbre, y ahí está el nombre científico. Para este otro profesor dice que la costumbre es una regla del derecho que se constituye progresivamente bajo la influencia subconsciente de la noción de derecho y de las aspiraciones sociales. Aquí hay una clasificación de costumbres. Vean qué costumbres tenemos. La costumbre coincide con un texto legal o la mejora. La costumbre está más allá de la ley. Se desenvuelve en un área respecto a la cual la ley no se ha pronunciado. Y también existe aquella costumbre. Se instala en abierta contradicción con la ley. Debe entenderse que ello no puede ser fuente de derecho. Se implica el desconocimiento de los principios básicos de nuestro derecho. Usos locales. Prácticas o reglas de conducta e interpretación seguidas en un lugar por todos los habitantes o generalidad, y más especialmente por los dedicados a una determinada actividad, sea agraria, pecuaria, mercantil o etc. En nuestro Código de Trabajo dice que en los contratos de trabajo también se considera, en un contrato de trabajo, debe considerarse que en el contrato va incluido la buena fe, la equidad, el uso, las costumbres locales o la ley. ¿Qué es la doctrina? La constituyen los trabajos de investigación, sistematización e interpretación que conllevan a cabo los jurisconsultos de sus obras. Manuel Osorio, conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas y estudiosos del derecho, que explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones por cuestiones aún no legislativas, tiene importancia como fuente inmediata del derecho, ya que el prestigio y la autoridad de los destacados juristas influyen a menudo sobre la labor del legislador e incluso en la interpretación judicial de sus textos. Entonces, por eso ustedes ven de que en muchas sentencias, estamos hablando del ámbito laboral, de los juzgados de trabajo y previsión social, de las salas o de la Corte de Constitucionalidad, existen precisamente la consulta de tratadistas. Busquen una sentencia en materia laboral y se dan cuenta que la Corte de Constitucionalidad en sus resoluciones cita precisamente un tratadista para resolver un caso determinado. Y la jurisprudencia que hemos hablado. Este artículo no se le puede olvidar. Por favor, en materia laboral, eso sí que quede para toda la vida. Existe primera instancia, segunda instancia. Escúchame, por favor. No existe casación. En materia laboral no existe casación. Por eso ustedes ven que después de primera y segunda instancia acudimos a la acción constitucional de amparo. Porque no existe casación. Queremos terminar con la lectura del artículo 43, que por favor le pido que el próximo día de clases, el día lunes, lo tengamos físicamente, aunque lo quiero estudiar un poco más a fondo. Dice lo siguiente, miren qué interesante. Ley, artículo 43, ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, doctrina legal. Miren cómo termina el texto. La interpretación de las normas de la Constitución y otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad en materia laboral, como no hay casación, esto debe resolverse. Escuchen. Se sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte de Constitucionalidad. 3 fallos, ¿eh? Ya me borra el cassette del derecho común, allá son 5. En materia laboral, como no hay casación, son 3 y son de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, esto es un caso excepcional que no está en el derecho común. La Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando, y así, fíjense que así están en las sentencias. Razonamos la innovación y razonan por qué están cambiando su criterio en cuanto a la jurisprudencia. Pero miren más interesante lo que sigue, la cual no es obligatoria para otros tribunales. Fíjense que emite un nuevo dictamen tal vez en contra de la misma jurisprudencia de la misma Corte,
y le dice al tribunal es usted todavía no resuelva como resolvimos este caso determinado. Usted sigue aplicando la jurisprudencia a los 3 fallos. Pero si esa innovación ya tiene otra vez 3 fallos sucesivos, se considera una jurisprudencia. Lo vamos a analizar más detenidamente el día lunes, que lo vamos a ver en la clase presencial. Ahí vamos a terminar el día de hoy por el tiempo. Todavía estamos en la fase esta de aprendizaje de antecedentes hoy. Espérense, ya vamos a comenzar a ver los sujetos, ya vamos a comenzar a ver nosotros algunas normas que ya deben ser expulsadas del código que no tienen ninguna validez. Vamos a ver los sujetos, vamos a ver el contrato de trabajo, vamos a ver las jornadas de trabajo, vamos a ver los regímenes especiales, la prescripción, que no se olvide que todo derecho prescribe hoy. Pues, si usted lo despide, tiene plazo para poder demandar al patrón o plazo para acudir a la Inspección General de Trabajo. No es para toda la vida, no es cuando uno quiere hacer la reclamación. Todo prescribe, como también le un poco más de material, porque me interesa la comparación. Vean ese artículo 2 y 10 de la Ley de Organismo Judicial. Ese es el derecho común hoy. ¿Pero por qué se lo dejo? Porque aplíquenlo en lo que sea posible, viendo el indubio pro operario. Esa es la finalidad, que todo lo que beneficia al trabajador en una sentencia, en una relación o en una asesoría, no importa de dónde venga, lo vamos a tomar. Es la parte, precisamente, la diferencia que vamos a tener entre capital y trabajo. No sé si hay alguna pregunta, si no, pues lo dejamos ahí, deseándoles una feliz noche, y si Dios nos lo permite, pues nos vemos el día lunes, y feliz descanso. ¿Decime todo? No. Gracias. Decime. No, creo que es solo selectivo. Ya la clase la damos por terminada, entonces nos vemos, si Dios quiere, el día lunes. Vamos a trabajar fuerte. Acuérdense que ya quedamos que son de los 40 puntos del segundo parcial, son 35 el examen y 5 de asistencia. ¿Sí? Y vamos a seguir viendo. Buenas noches. Ahí estamos. Bueno, es pena, ya nos podemos ir hoy. Así de que... Feliz noche, Feliz noche, licenciado. Se cuidan, adiós. Adiós. Adiós, un abrazo. Se cuidan. Buenas noches. Bueno, se cuidan. Feliz noche, licenciado. Gracias, te cuidas. Feliz noche, Lic. Gracias, Catherine. Adiós, Estuardo.